Buenos días. Día, Buenos días, profesor. ¿cómo estamos? Estamos bien, gracias a Dios. ¿Y usted, profe? Todo bien. Bueno. Vamos a darle un chancecito para que se agreguen más personas para de inmediato. Entonces, introducir lo que vamos a ver desde hoy hasta 2 semanas más, que tiene que ver con formato condicional, Excel intermedio. Por favor, alguien que escriba en el grupo que estamos en el encuentro. Y si alguien puede reenviarle el enlace por el que ustedes entraron, por favor. A ver si aparece. Está por acá arriba. Pero estaba ahí mismo, yo no entiendo. Ya lo acabo de reenviar, profesor. Gracias. Ya somos 6, ya casi comenzamos. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Sí. Bien.
Buen día. Día. Somos 9, falta uno para 10. Vamos a iniciar para ver si podemos abarcar esta primera unidad de Excel intermedio completa y no excedernos en el tiempo. ¿Quién se anima para bendecir este momento? Por favor, ya somos 10. Ya hay quórum. Vamos a ver. Si alguien se anima, que levante su manita, le concedemos la palabra. ¿Quién se anima, chicos? Emily, puede hacer la oración, por favor? Oh, claro, no hay problema. De acuerdo, gracias. Bien, en actitud de oración. Gracias, Señor, por un día más de vida, Padre. Gracias por habernos permitido el estar aquí. Gracias, Señor, por aquellos que están en nuestros hogares y cuida de nosotros siempre. Ayuda, Señor, al maestro para que sepa cómo enseñarnos y sobre todo a nosotros para que adquiramos con sabiduría todo lo que Él nos va a enseñar en estas asignaturas. Ayúdanos, Señor, a ser mejor personas y sobre todo a amar como tú nos amas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, gracias. Vamos a ver. Bien, en Excel intermedio, la primera unidad, el primer tema que vamos a estar trabajando tiene que ver con formato condicional. Por aquí está. El formato condicional en Excel tiene una relevancia interesante. ¿Qué es lo que se pretende lograr con un formato condicional? Es que un conjunto de comandos que permitan aplicar características de formato en una celda a un rango según el contenido que tenga, o sea, según un criterio que se puede establecer. Si se cumple el criterio, entonces aplícale un conjunto de formato. Cuando hablamos de formato, cabe resaltar, voy a abrir Excel, el libro que usted va. Cabe resaltar que el formato es, por ejemplo, voy a seleccionar este rango de celda. Suponiendo que este rango de celda cumpla con un criterio que yo establecí o que me solicitaron que establezca, yo voy a seleccionar mi rango. Si cumple, por ejemplo, pon que se cumplió el criterio, bueno, pues entonces que se rellene de color amarillo, que las letras sean rojas, que estén en negrita, que estén en cursiva y que estén subrayadas. Esto sería un formato condicional partiendo de un criterio. Claro, no está aplicado. La idea es que el formato es un conjunto de variaciones que se le hacen a la celda cuando se cumple un criterio o cuando se cumple una regla. Podría ser lo mismo. Eh, Eso a manera de introductoria. ¿Se entiende cuál es la lógica del formato condicional? Sí, maestro. Está claro, ok. Bien, entonces, eh, ¿qué es un criterio o qué es una regla en lo que tiene que ver con formato? Formato condicional en este caso, la regla es el criterio o la orden que recibe el formato condicional que indica tres cosas. El rango de la celda, por ejemplo, este es un rango de celda. La condición que se aplicará, por ejemplo, aquí yo puedo poner como condición eh, todos los códigos que comiencen con A.
rellénalo de un color. Entonces, lo primero, el rango. Segundo, la regla. Y tercero, el tipo de formato. ¿Qué formato le voy a aplicar a todos los que comiencen con A en ese rango? Por ejemplo, podría ser negrita y un relleno amarillo. Esos son los tres elementos que recibe el formato condicional. Primero, el rango de celda. No necesariamente en un rango establecido se va a cumplir formato en todo, porque la regla o criterio va a hacer variar esto. Si acá en este rango solamente se cumpliría en la fila 5, 6, 7, 13, 14, 15 y 16, ¿por qué se cumpliría solamente en esos? ¿Quién me dice? Adelante, Wiltor. La pregunta, profe, que usted dijo fue ¿por qué se cumpliría en ese rango de celda? Correcto. Yo digo que fue por el formato condicional que nosotros le aplicamos. ¿Qué fue cuál? Que esa es la pregunta. ¿Fue cuál? ¿Cuál fue el criterio que utilizamos? Fue los códigos que empiezan con la letra A. Exactamente, esa es la regla. Entonces, por eso dije, y usted bien señala, que ahí se cumpliría solamente en la 5 porque comienza con A, en la 6 igual, en la 10, en la 10 igual, en la 13, 14, 15 y 16. Como yo no he aplicado formato todavía, en la 13, 14, 15 y 16 no se cumple. ¿Por qué? Porque no he aplicado formato. Simplemente estoy haciendo la explicación de los tres elementos que debe cumplir o las tres cosas que debe cumplir un formato condicional. Primero, un rango. Tú vas a seleccionar siempre un rango de celda al cual se le va a aplicar que el segundo elemento es una regla o criterio. Y el tercero es el tipo de formato, que en este caso es relleno amarillo y letras negritas. Eso es los tres elementos fundamentales, pero el formato condicional tiene muchos elementos más que puede hacer variar en cuanto a la aplicación de criterios. Tú puedes crear una fórmula, puedes encontrar los mayores, los más antiguos y ponerle un formato. Bueno, un sinnúmero de reglas que la vamos a ver más adelante. Por ejemplo, hay opciones de formato condicional de manera rápida, que es esta parte de por acá. Este elemento es la parte de formato condicional. Y tenemos acá unos elementos. Regla para resaltar. Estas son reglas preestablecidas. Entonces, en reglas para resaltar, vemos un conjunto de reglas. Es mayor que, si yo estuviera comparando una celda con un valor X, por ejemplo, pusieron un objetivo de venta de 500,000 en el primer semestre. Ya pasó el primer semestre, entonces yo quiero encontrar y seleccionar y darle un formato condicional a todas las personas que llegaron al objetivo o lo sobrepasaron. Entonces yo haría dos colores, verde y rojo. Quienes se hayan llegado van a ser los mayores, mayor que. Y a los que no hayan llegado van a ser menor que. Entonces a los mayor que le pondría verde y a los menor que le pondría rojo. Estas son fórmulas ya preestablecidas que simple y llanamente tú solo tienes que seleccionar tu rango, selecciona un elemento de esto, una funcionalidad de esta y automáticamente, simple y llanamente, tendrías tú que agregar el formato que tú quieres que contengan la celda que tú seleccionaste. Y punto. Luego viene el segundo elemento del formato condicional, es para regla de valores superiores e inferiores. Los 10 superiores, el 10% de los valores superiores, los 10 inferiores, el 10% de los valores inferiores, por encima del promedio, por debajo del promedio. Estas son reglas ya preestablecidas, pero a las que nos vamos a centrar más adelante. En todo caso, vamos a ver la explicación total de la funcionalidad de formato condicional. Barra de datos. Barra de datos, acá si yo, por ejemplo, tuviera este rango, vamos a ordenar esto por esta columna.
Vamos a ir a la pestaña de datos. ¿Recuerdan cómo ordenar? No voy a entrar en detalle, lo vamos a ordenar de mayor a menor. Ahí se complicaría un poquito para verlo, pero igual vamos a seleccionar unas cuantas. Acá está. Entonces, si yo le aplico formato condicional a esto, con barra de datos, por ejemplo, miren lo que el área, como está prácticamente en el mismo rango, 9.900 a 9.800, no se ve tanto la diferencia, pero si estos valores, vamos a ver esta cantidad de acá, que están diferentes cantidades, o sea, valores menores y mayores. Aquí, vamos a verlo aquí, formato condicional, barra de colores, entonces miren aquí cómo si se vería la diferencia. Como el valor mayor aquí es 472. 472 sería relativamente el 100%. Por eso la barra abarcó el 100%. Pero 50 en comparación, la diferencia de 50, de 472 a 50 es bastante significativa. Eso sería más o menos un 15, 20, 25%, 20% más o menos. O sea, como es un 20%, miren la diferencia eh, bastante significativa. ¿Se entendió esa parte? Sí, profe. De acuerdo, entonces seguimos. Voy a eliminar esto porque no nos interesa por ahora. ¿Qué otra parte de formato condicional? Escala de colores, que es prácticamente lo mismo, muy parecido a la otra. Conjunto de iconos, esto es para señalar, por ejemplo, cuando va en ascenso, cuando va en descenso. Por ejemplo, estos tres criterios. Miren acá en mi selección, miren cómo haría. Por ejemplo, 50 va en descenso. 250 en comparación con 472 es la media más o menos. Igual 299 está en la media, en el promedio. 147 descenso porque está por debajo de la media. 455 en ascenso porque está muy cerca de 472 y así sucesivamente. Miren, los que están por debajo del promedio van a estar en rojo, los que están por encima del promedio van a estar promediados y así sucesivamente. ¿Ven qué interesante? Esto es la parte ya, lo que tiene que ver con los formatos condicionados preestablecidos, pero por acá abajo hay una muy interesante que dice nueva regla. Esto quiere decir que si yo hago clic acá, viene un macro de reglas ya preestablecidas con 6 reglas. Estas 6 reglas que está acá y desde estas 6 reglas yo puedo variar y hacer modelo y diseño de reglas. Por ejemplo, la primera dice aplicar formato a todas las celdas según sus valores. Y por acá me sale que yo puedo poner escala de 2 colores para que aparezca, por ejemplo, un color naranja para el 100% y un color atenuado amarillo para cuando vaya bajando. Entonces pasaría así. Pasaría, miren cómo se va atenuando el color hasta llegar a amarillo. Así aparecería en mi rango. El siguiente habla de y acá, este grupo, o más bien este bloque, tiene dentro de ellos diferentes funcionalidades o estilo, escala de 2 colores, va a aparecer esto que está acá. Si yo cambio a escala de 3 colores, ahora aparecerían 3 colores aquí debajo, miren. Rojo para el promedio, amarillo y para valores bajo, verde. Entonces, en caso de que los colores verdes sean positivos, yo cambiaría aquí el color verde y aquí pondría color rojo, el amarillo lo dejaría igual. Entonces, el degradado sería así. Rojo se coloca, se pone amarillo, se degrada hasta verde. Y así sucesivamente, cada bloque de esto tiene funcionalidad que es subjetiva al título. Aquí dice aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Entonces, valor de la celda, entre. Entonces, aquí yo puedo poner entre 100 y 300 y por acá yo establezco el formato. Le voy a decir que tenga un tipo de letra Calibri, lo selecciono, luego cursiva,
luego en 12, luego en color de letra, un color X, por ejemplo, amarillo. En borde le voy a decir que tenga borde, le voy a decir que tenga relleno de color azul, le voy a decir que es una moneda, un número, contabilidad. Bueno, todo esto es formato. Hasta el momento, dudas, preguntas, aclarando. Todo está claro. Sí. Ya para crear una nueva regla, entonces haríamos clic en la que acabamos de señalar, nueva regla, y aquí entonces nos centralíamos en esta ventana. Y partiendo de estas 6 macro reglas, yo puedo crear en base a los criterios que me permite aquí debajo, o inclusive yo puedo agregar una fórmula. Por ejemplo, yo le puedo decir igual, si abro paréntesis para hacer un formato con una función condicional. Si celda, por ejemplo, A1, estoy hablando de una celda, es mayor o igual que, por ejemplo, 100. Si se cumple, por ahí cierro paréntesis, si se cumple, entonces establezco un formato. Eso es una función. Formato, entonces ponle tipo de fuente tal, negrita, 12, subrayado, color, ponle un relleno rojo, ponle borde y así sucesivamente, siempre y cuando en mi conjunto de celdas se cumpla el criterio que yo he seleccionado. Aceptar. Si yo tuviera, por ejemplo, vamos a utilizar la celda F2. Vamos a ver algo que pasaría. Eh, Vamos a hacer algo. Vamos a colocarlo sin la condición y de preguntarle F2 es mayor que 100. Entonces, miren acá. Solamente en el rango, las que son mayores de 100 aparecen con el formato que yo acabo de hacer. Si yo coloco, por ejemplo, en esta que dice 50.65, si yo coloco 100, miren qué pasaría. Automáticamente se cambia a aplicar el formato condicional en ese rango. ¿Lo tienen, chicos? Profe, ¿usted puede nuevamente explicar eso que hizo? Porque a mí se me fue la señal y no entendí muy bien. Ok, los demás lo escucharon. Confirmen. Repita, por favor, profe. Pero lo escucharon lo que acabo de decir. Vamos a hacerlo, miren. Pero vamos a ver varias hojas de formato condicional y ustedes van a ver que esto es muy chulo. Vamos a ver. Acá yo tengo un rango de celda. Lo primero que indicamos es que un formato condicional debe cumplir con 3 elementos, 3 cosas. El primero es un rango de celda seleccionado. Eso no se puede quedar. Segundo, la condición. ¿Por dónde yo agrego la condición? Bueno, en formato condicional. Nueva regla. ¿Cuál es mi condición? Yo voy a utilizar una fórmula y voy a decir que cuando, como es una fórmula, toda función o fórmula comienza con el signo de igual. Yo puedo seleccionar directamente la celda en Excel o escribirla porque yo sé cuál es la celda, la F2. Mírenla ahí. Pero yo la voy a poner esto. Si yo la dejo así, le hablé a ustedes de referencia de celda relativa, absoluta y mixta. ¿Verdad que sí? Es una pregunta, chicos.
Les hablé de la referencia de las celdas. Hola, Wiltor dice que sí, pero ¿y los demás? O sea, yo entiendo que Wiltor con ese dedito me está indicando que sí, ¿verdad? Yoleni dice que sí. Ok, entonces miren aquí, recordando, la referencia de la celda no es más que la F representa la columna. Con ese signo de dólar delante, yo le indico a la columna que si yo arrastro una función hacia la derecha o hacia la izquierda, o sea, entre las columnas, no se va a mover esa celda. Igual, el signo de dólar delante del 2 significa que el 2 está anclado, la fila 2 está anclada. O sea que si yo arrastro hacia abajo, no se va a mover ese valor. Como yo en la función voy a seguir viendo en un rango, o sea, se está arrastrando hacia abajo, 50, 250, todos estos valores, va a pasar mi función condicional. Entonces, el 2 no debe tener el signo de dólar delante. ¿Por qué? Porque entonces yo estaría estableciendo que solamente la fila 2 de la columna F es la que me va a representar la regla o criterio que yo voy a utilizar. Entonces, para evitar eso, vamos a quitarle el signo de dólar delante y vamos a colocar mayor o igual que 100. Entonces, vamos al formato. Ya yo creé mi función, que es si la celda F2 o F3 o F4 o F5, porque va a ir bajando hasta llegar a la F20. Es mayor o igual que 100. Cuando encuentre que sea mayor o igual que 100, entonces yo le voy a decir que aplique el formato condicional, negrita cursiva, ponga la letra más grande para resaltarla. Vamos a ponerla en 12, en color automático. Vamos a ponerle un borde y un relleno. Vamos a poner un relleno amarillo. Le vamos a dar a aceptar y vamos a ver la previsualización. Mi formato condicional, miren la vista previa. Esta sería la vista previa. Si yo le doy a aceptar, en este rango, todo lo que sea mayor que 100 va a aparecer con un relleno amarillo, fuente negrita cursiva y de color rojo. Y ahí estarían, miren. Todo lo que sea mayor o igual que 100. Este es menor que 100, miren, no aparece. Si yo cambio esto justo a 100, miren cómo automáticamente se aplicaría el formato. ¿Se entendió ahora? Sí, maestro. Entonces, esas son las reglas principales. Ya la vimos, vamos a decir, de manera simplificada. Y ya vimos esta parte de formato condicional, lo que tiene que ver con esta parte de nueva regla, los 6 macrogrupos que hay que te permiten en base a ello crear funcionalidades. La primera es aplicar formato a todas las celdas según sus valores. Esto es importante leerlo y es subjetivo a lo que va a contener. Pero aquí la edición de la regla, o sea, cómo va a salir tu formato va a variar dependiendo en la regla que tú te encuentres. Por ejemplo, en esa, miren cómo aquí dice dar formato a todas las celdas según sus valores, porque ese es el criterio que se está utilizando. Entonces me permite en estilo estos estilos que están acá. Escala de 2 colores, escala de 3 colores, barra de datos y conjunto de iconos. Si yo cambio a una regla nueva, entonces miren acá. Acá dice aplicar formato únicamente a las celdas que contenga. Entonces miren aquí, dar formato únicamente a las celdas con. Y acá me aparece valor de la celda entre 100 y 300, suponiendo. Y si lo que aparezca en ese valor, incluyendo el 100 y el 300, se le aplicaría el formato. Aquí yo puedo cambiar, por ejemplo, texto específico que contiene, y aquí yo puedo poner las letras sin comillas. Por ejemplo, los campos código, los que comiencen con la letra tal, por ejemplo, A, colócame tal cosa, eso es un texto específico, la A es una letra. Entonces, que contiene la letra A, aplícale un formato. Luego viene fecha. Por ejemplo, la fecha de ayer, la fecha de hoy, la fecha de mañana y así sucesivamente. El mes pasado entre. Luego viene celda en blanco. Entonces yo puedo, para que me encuentre la celda en blanco, yo le puedo decir a la celda en blanco, colócale un relleno rojo.
para saber dónde están. Sin espacio en blanco, suponiendo que aquí hubieran texto con varias palabras, las que no tengan espacio en blanco, va entonces a seleccionarla. Errores. En caso de que una funcionalidad de un error, entonces darle un formato, tipo de letra, bueno, y así sucesivamente. Cada uno sin errores, cada una de estas funcionalidades cumple con una regla o un criterio. Luego viene la tercera, que es aplicar formato únicamente a los valores de rango inferior o superior. Acá me habla de los primeros 10, de los últimos 10, porque de inferior o superior, acá este valor yo lo puedo cambiar. Yo lo puedo decir los primeros 100 o el 10% del rango. Puedo variar en eso. Y cada una de las reglas, ustedes puedan ir interviniendo en cada una de ellas y se van a ir dando cuenta las funcionalidades que tiene. Para hacer la explicación ya de lo que es eh, esta base de datos, acá esta va a tener, contiene dos hojas, pero estas dos hojas tienen muchos pasos. Son pocas hojas, pero son muchos pasos. Los pasos son esto: uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 reglas que yo debo aplicar. Entonces, en la primera me dice, en el campo código, la base de datos dice código, procedencia, destino, fecha de ingreso, cantidad, costo unitario y costo total. Y asimismo, para cada uno de ellos hay una regla que está contemplada en este recuadro que está acá y me dice cuál es la regla y el criterio que debo seguir. Aquí me dice los códigos que contengan, perdón, que comiencen con las letras SB deben tener fuente roja y relleno celeste. Entonces, vamos a seleccionar esta celda. Para seleccionar una columna completa, Control Chi, la flecha hacia abajo. Ahí seleccioné mi columna completa. ¿Por qué lo hago de esta manera? Por un asunto de buena práctica y de eficiencia. Ahí hay 947 filas. 946 porque no estoy seleccionando el código. Si yo comienzo a seleccionar así, en 900 no se va a ver tanto, pero miren todo lo que he tardado para seleccionar y llegar hasta el 947. Imagínate que fueran 100.000, 200.000, 500.000, 1.048.576, que es el total de fila de Excel. Imagínate todo eso, un desastre sería. Duraría varios días tratando de seleccionar. Aquí está, entonces, ya tengo mi rango, que es el primer elemento para crear un formato condicional de los tres elementos. Lo primero que debo hacer es, lo primero que tú vas a hacer es seleccionar tu rango. Me voy a trasladar hacia arriba para ver la regla que me está pidiendo. El segundo elemento es la condición. ¿Cuál es la condición? Que comiencen con la letra SB. Ya yo sé cuál es la condición. Entonces vamos a ver acá en las reglas. Vamos a ver nueva regla. Y aquí dice aplicar formato a todas las celdas según sus valores. SB es un valor. No, Es un texto, no es un valor. Entonces aquí aplicar formato únicamente a las celda que contengan valor de la celda, y aquí vamos a ver, valor de la celda entre, no es un valor, entonces no puede ser valor de la celda. Entonces vamos a ver acá, texto específico, podría ser esta, sí, texto específico. Entonces, ¿qué contiene? Miren los criterios, ¿qué contiene? ¿Que no contiene? ¿Que empieza por? ¿Que termina por? ¿Cuál de estos cuatro es el que más aplica? que empieza por, Que empieza por, entonces, ¿qué es lo que me está pidiendo el criterio? Que comience, inclusive lo dice prácticamente literal, que comience con las letras SB. Entonces, acá yo puedo seleccionar una celda, pero no hay una celda que solo tenga SB. Entonces, voy a escribir mi texto aquí y me dice que le ponga un color, vamos a por trasladar, fuente roja y relleno celeste. Un segundo.
fuente roja y relleno celeste. Entonces, formato, aquí que pasa la magia, formato, fuente roja, miren fuente, entonces me pide color rojo y relleno celeste. Vamos a utilizar este azul o cualquiera de estos, no importa. Aceptar. Vamos a ponerle negrita para que se vea más pronunciada las letras. Aceptar, ahí así. Ahora sí. Y aceptar. Entonces, vamos a ver. Miren aquí la magia. SB, 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 SB. Y miren, no importa dónde esté, pues, porque es cuando lo cumpla. ¿Lo notan, chicos? ¿Está claro esta parte? Sí, ¿Qué le está pareciendo esto de formato condicional? ¿Es complicado? ¿Le está pareciendo fácil? ¿La explicación va bien? ¿Es entendible? Cuéntenme. demasiado interesante, profe. Emily. Gracias, Víctor. Emily. Sí, en realidad es muy, o sea, como que nunca no sabía que se podía hacer eso. La explicación va bien, de igual manera se va a tener la grabación, entonces cualquier cosa que se me vaya escapando, vuelvo y lo veo. Excelente. Gracias, Emily. ¿Y los demás qué dicen? Bueno, avanzamos. Entonces, miren la segunda regla. Me está pidiendo que en el campo procedencia, recuerden la aclaración que se le hizo, no la aclaración, la afirmación que hicimos al inicio, que en una base de datos, las columnas, el encabezado de columna es un campo, las filas son registro. Entonces, por acá habla de campo, para que tú no tengas manera de perderte. O sea, aquí no está hablando de registro. O sea, esto sería aquí si dijera en el registro, entonces tendríamos que abarcar campo, procedencia, destino, ingreso, cantidad y costo unitario y costo total. En el registro de esos 7 elementos aplica tal cosa, pero acá no, no hay perdedera, me está diciendo en el campo y me dice qué campo, procedencia. Entonces, control chi, flecha hacia abajo, ya seleccioné el primer elemento de mi formato condicional, que es seleccionar el rango de celda, ya están seleccionados. Entonces acá dice, en el campo procedencia, todas las celdas que digan Alemania deben tener texto en negrita, borde negro y relleno amarillo. Entonces, texto en negrita, Alemania. Entonces, vamos a ver, formato condicional, ya el segundo elemento, la regla o condición que se le aplicará al contenido seleccionado. Aquí está. Entonces, me está diciendo a toda la celda que digan, ok, que contengan. Entonces, Alemania no es un valor, es un texto. Entonces, texto específico. Y la palabra Alemania aparece en el texto acá, tal cual. Se podría hacer si aparece una palabra, por ejemplo, como México. Vamos a cambiar a Alemania por México para que ustedes vean lo siguiente. Puede que alguien, México, lleva tilde, es una palabra esdrújula. Entonces, puede que alguien escriba México sin tilde. Entonces, habría un problema que donde aparezca sin tilde no se seleccionaría. Entonces, hay unos elementos que se pueden agregar adicionalmente que ustedes lo van a investigar. Ustedes van a hacer esa investigación. En Alemania, como la palabra Alemania es muy poco probable que alguien la escriba incorrecta, porque no tiene cara, vamos a decir, no tiene H, no se van a equivocar con V o con B, no se van a equivocar con tilde porque no se acentúa, o si se acentúa lo que no lleva tilde, y así sucesivamente. Entonces yo podría hacer, escribirla aquí directamente o venir a la base de datos y seleccionarla. Entonces, a este rango, si yo lo voy a dejar totalmente fijo.
está, o sea, anclada a esa letra, porque es la primera donde aparece. Entonces, en base a esa, a lo que es igual la celda B7, es que él va a aplicar el formato. O yo puedo hacer, escribir la palabra Alemania, tal cual. Cualquiera de las dos sería válida. Vamos a dejarla con esta. Entonces me está diciendo que aplique un color de relleno, no lo recuerdo ahora. Eh, Vamos a aplicar cualquier color, negrita, como el relleno es amarillo, vamos a dejarlo en automático, bordes negro con contorno y el relleno amarillo. Yo creo que fuente fue celeste también. Vamos a poner un color de fuente por si acaso. Pero en todo caso, ustedes agregan el color que se le pida. Aceptar, esa sería mi previsualización o vista previa. Y aceptar. Entonces miren aquí como donde quiera que aparece Alemania. Alemania, miren por acá abajo, Alemania, 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 Alemania. Va a estar seleccionada. Esto se me quedó ahorita, este relleno así. Ahí está. Ahí estaría. ¿Dudas, preguntas? Sigo entonces. Sí. En el campo destino, miren acá, destino. Seleccionamos primer elemento. Seleccioné control chi, la flecha hacia abajo. Leo mis reglas o criterios. Todas las celdas que terminen en A. En el primero era que inician, que comienzan con SB. Ahora es que terminan en A. Debe tener fuente de color verde claro. Entonces, verde claro, formato condicional, segundo elemento, nueva regla. Aplicar únicamente a la celda que contengan. Entonces, acá es un texto específico que contiene, no es que contiene, porque no es una palabra completa que no contiene, no es esta tampoco, que empieza por, no puede ser esta, que termina por, y la letra es la A. Ahí estaría. Entonces, me dice que agregue color verde claro, solamente un color para color verde claro. Vamos a utilizar este. Vamos a ponerlo en negrita para que no se vea tan apagado. Aceptar, esa es mi previsualización, vista previa, y aceptar. Entonces acá todo lo que termina en A estaría con mi formato condicional. Déjame ver en el campo destino, todas las celdas que terminen en letra A. Adelante, Wilton. Profe, no se le aplicó a todos, sino a algunos, las reglas que nosotros. Eso es lo que estoy verificando. Déjenme administrar regla. Por ejemplo, en el caso de que voy a seleccionar el rango completo para ver cuál es el detalle. Para verificar que una regla si no se está aplicando bien o quitarla o modificarla, nos vamos a la pestaña, a la misma pestaña de formato condicional y abajo dice borrar reglas. Si tú quieres borrar la regla en esa celda o en en toda la hoja, todas las reglas que están aplicadas o administrar regla. Entonces, en administrar regla acá vamos a ver cuál es el detalle. Valor de la celda comienza por A, que yo seleccioné comienza por. Entonces ahí está solamente aplicándosele a comienza por, empieza por y es termina por. El error fue mío de selección. ¿Lo ven? Entonces ya con que yo corrija este detalle, aceptar, aplicar, automáticamente ustedes van a ver ahora en mi
Base de datos, miren. Ahora sí, Wilton. Gracias por notarlo. Hasta ahí, chicos. ¿Todo claro? Todo claro, chicos. Sí, profe, todo claro. Excelente. Ok, ahora viene una regla interesante que es la de fecha. Profe, ¿cómo en una fecha uno lo hace? Aplica un formato. Vamos a ver. Acá me está pidiendo el campo fecha de ingreso. Estoy en mi columna, primer paso, seleccioné fecha de ingreso. Entonces, en el campo fecha de ingreso, todas las fechas entre el 15 de enero y el 10 de febrero deben mostrar, algo que aclaro acá, las fechas deben estar en un rango determinado. En este caso, están solamente el 2020. Estas prácticas se hicieron, fue en pandemia, pero puede estar entre un año y otro, por ejemplo, entre el 2020 y 2021, y un rango X entre esa fecha y la otra, en este caso solamente 2020. Entonces me está pidiendo todas las fechas entre el 15 de enero y el 10 de febrero. Formato condicional, nueva regla. Entonces, vamos a ver, aplicar formato únicamente a la celda que contengan valor de la celda entre, es un valor que está entre, entonces me está diciendo que entre el 15, hay que tomar en cuenta el slide que se utiliza, y hay que tomar en cuenta que tu computadora, el orden en el que tiene la fecha, porque en inglés el mes se pone delante y luego el día y luego va el año. Entonces, en mi caso, mi computadora está configurada con el día primero, luego el mes y luego el año. Entonces, aquí me dice 15, enero es 01. ¿De qué año? Del 2020. 2020, y me está diciendo, y el 10 de febrero, 10/02/2020. Y me está pidiendo que un relleno gris y fuente en cursiva. Entonces vamos a poner formato condicional, relleno gris y la fuente en cursiva. Aceptar y aceptar. Entonces vamos a ver. Entre el 15 de enero y el 10 de febrero. Y aquí estaría. 11 de enero no va, y así sucesivamente. Ahí está. ¿Dudas? ¿Pregunta? Miren acá como el 15 de enero, como me dice la regla que a partir del 15 de enero, si está entre el 15 de enero y el 10 de febrero, por eso aparece 17, 16, 24. Como este pasó el 10 de febrero, no está. ¿Dudas? ¿Pregunta? Y yo lo ordeno para que sea más visual. Vamos a ver.
15 de enero. Aquí aparece, miren, desde el 15 de enero. Miren aquí. 15 de enero. Todavía estamos en enero. Ahora va febrero hasta el 10 de febrero. 10 de febrero, 11 de febrero ya no está. Ahí estaría la selección correcta. ¿Estamos de acuerdo? La próxima, ¿quién se atreve a intentar realizarla o realizarla? Cantidad. Léanla. Le voy a dar un minuto para que la lean y entonces la piensan y quien se atreva levanta su manita y le damos la oportunidad. ¿Quién la hace? Adelante, Wilton. Vamos a quitar la selección de esto. Eh, donde dice cantidad, Ajá. le damos a aplicar formato condicional, Primero, el primer paso, ¿cuál es? Recuerda, seleccionar la... Selecciona las celdas. seleccionar el rango. Muy bien, ahora sí. Luego, Le damos a formato condicional, formato condicional, nueva regla. nueva regla, vamos bien. Mm, Le Y damos el formato únicamente para al aplicar, campo. Sí, sí, a aplicar formato únicamente a la celda que contenga, porque aquí me está hablando en sí. el campo cantidad, todas las celdas que muestren un número mayor que 40, perdón, 4.000. 4000 deben mostrar un relleno rojo. Entonces, aquí, valor de la celda, 4000 es un valor. Sí, Entonces, entre, a- entre. aplica ese. No, tenemos que modificarlo. Entonces, vamos a modificar por cuál. Eh, Donde dice mayor que, Entonces, aquí me está diciendo un número mayor que 4000. Entonces, vamos, para que tome en consideración el 4000, vamos a tomar mayor o igual. mayor o O igual igual O igual. que. que. Muy bien. Entonces, Entonces, ajá, escribimos el valor, que sería 4.000. escribimos el valor. Como ya está mayor o igual aquí en la función, yo no tengo que poner el signo de mayor acá. ¿De acuerdo? Y ahora No. Eh, sí. Luego le damos a aplicar formato, el formato y me está diciendo que le ponga relleno rojo. Entonces le damos relleno. relleno. Miren acá, número, fuente, borde y relleno, relleno rojo. Solo eso está pidiendo. Vamos a poner la Entonces, sí, fuente negrita para que se resalte un poco más. Aceptar, así se vería. Y aquí le damos a aceptar. le damos a aceptar y ahí estaría. Todo lo que sea, si yo ordeno esto, vamos a ponerlo de menor a mayor para que se pueda ver de menor a mayor. Aplicar a la selección. Aquí está. Entonces, miren, todo lo que estén por debajo de 4000 no van a tener formato, lógicamente. Miren acá, ya comenzamos. El primero 4000 justo. Como pusimos mayor o igual, comienza el formato a partir de ese número. Entonces, todo lo que sea mayor a 4000 va a tener ese formato condicional. ¿Qué les parece? Otra persona que nos ayude con el costo unitario la lee y nos indica qué hacer. Por favor, que no sea Wilton.
Otra persona, por favor. Pero nada más está prestando atención, entonces, me retiro lo dicho. Perla, vamos a ver. Voy a hacer el intento, profe. No, tú lo vas a hacer, créeme. Ok, entonces seleccionamos el rango de costo unitario, Costo unitario, ahí tengo mi rango. Te sigo. le damos a formato condicional, Formato condicional, nueva regla. la regla. Entonces, en el tipo de regla vamos a seleccionar aplicar formato únicamente a las celdas que contengan Ahí estoy. y vamos a decirle, a ver, entre 300, Entonces viene seleccionado por defecto valor de la celda entre. Y acá está, ajá, aplicamos 300 escribimos 300 y y 380. 380. Muy bien, ¿y ahora qué faltaría? Formato Formato, y vamos a elegir donde dice relleno, relleno, el color verde. verde. Le damos a aceptar y Aceptar aceptar. y aceptar. Entonces miren acá como Perla acaba de hacer que todo lo que está por encima de 300 hasta 380 se le aplicó el formato. ¿Qué les parece? Por último, de esta hoja, ¿quién lo hace? Seleccioné. Primer paso. ¿Quién nos ayuda? María Elena. María Elena. María La Sierra. Yolenni. María Inmaculada. Adelante, María. Le damos a formato condicional. Ya yo seleccioné, ¿verdad? Mi columna, Ajá. formato condicional, Nuevas reglas. nueva regla, Aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. aplicar formato, ahí está. Donde dice entre va mayor, ¿Cuál selecciono de todas? mayor que Ahí nos está pidiendo toda la celda que muestren un número mayor que, textualmente mayor que, y el número es 1.000.000. 1.000.000. 1, 2, 3, ahí estarían. Y luego, Luego le aplicamos formato, formato, un relleno celeste, le damos ese relleno, relleno, ahí estoy, celeste, y una fuente roja en negrita. fuente color rojo y negrita. Le damos a Acepta aceptar y aceptar. y aceptar. Entonces aquí ya todo lo que tenga por encima de 1.000.000 estaría resaltado con mi formato condicional que acaba de aplicar María Inmaculada. ¿Qué les parece esto de formato condicional? Miren toda la usabilidad que eso tiene. ¿Se la imaginan? Muy interesante, profe. Miren, la hoja 2 es más de formato condicional. Como ya vimos prácticamente un número significativo de las reglas que están acá, la hoja 2, miren lo que dice. Si ustedes quieren, léanlo para que si necesitan explicación la hagamos. Si no,
Entonces podríamos dejar este encuentro hasta aquí porque ya quedaría explicado esta unidad de este módulo. Me dejan saber. Es más de formato condicional. Aquí hay algunas pequeñas variaciones, pero me gustaría que ustedes las razonen. Por ejemplo, en el campo fecha de ingreso, todas las fechas posteriores al 25 de enero deben tener un borde negro y relleno gris. Ese no lo hemos visto, pero aparece. Ustedes deben eh, indagar dónde está. En el campo destino, todas las celdas que digan chivote deben tener fuente. Entonces aquí es un texto específico. O sea, es prácticamente más de lo mismo, lo único que las reglas cambian un poquito. Tienen una variación y en la de fecha, esta no la vimos de esa forma, sino que vimos la fecha que estén entre una fecha de inicio y una fecha de finalización. Esto lo vimos que esté dentro de, no, aquí es que no esté dentro. Un número que esté así, aquí es que esté entre 300 y 420. Debe mostrar, aquí está entre, se lo vimos. En el campo costo total, todas las celdas que muestren un número menor, nosotros vimos mayor, aquí es menor que 700.000, o sea, varían un poquito, pero a la larga es la misma lógica que se utilizaría. Podemos dejarla ya por vista y ustedes la harían sin problema. Os repito, si necesitan explicación, estamos a tiempo. Todavía faltan 24 minutos para las 12. ¿Qué ustedes Eh, piensan? de, de mi parte, profesor, la podemos dejar hasta aquí y ya para la próxima semana, eh, bueno, la traemos lista ya la tarea. Ok. ¿Los demás están de acuerdo? Dedito arriba ahí ¿Cómo fue, Sí, profe? profe, estoy de acuerdo con lo que dijo mi compañero Víctor. la segunda hoja de este libro es lo mismo de formato condicional, con algunas pequeñas variaciones para que analicen. Entonces, la pregunta es, ¿la explicamos o la dejamos ya por vista porque para que ustedes razonen un poquito y puedan aumentar el conocimiento razonando? ¿O la dejamos y ustedes la traen hecha para la semana que viene, Sí, déjala por dada ya, profe, porque eso así uno le da un poco más de cabeza? exactamente, un poco más de énfasis también, así uno lo practica más, ¿sabe? De acuerdo. Entonces, si estamos de acuerdo, lo dejamos hasta acá. Eh, ¿Qué les pareció esto de formato condicional? Esta primera unidad de Excel intermedio. Vienen funcionalidades ya un poquito más que hay que dedicarle más tiempo. De Excel intermedio, esto es lo más, eh, tiene mucha usabilidad, pero es lo más básico que se puede dar en Excel intermedio. Así que vayan abriendo su mente y pueden en mi canal ir viendo más o menos. Yo tengo un playlist que se llama de Excel intermedio hasta avanzado en el canal de YouTube. Vayan viendo esos videos. Les agradezco que lo hagan. Denle like a los videos para que YouTube los recomiende y así les sirva a ustedes también para venir con un conocimiento previo y avanzar más. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestro. Pues entonces no se diga más. De mi parte, un placer una vez más compartir con ustedes este círculo de aprendizaje. Espero que sea de su provecho, tanto en lo personal como en lo profesional. Bendiciones para todos. Igualmente, profe. Gracias, profe, igual. Amén. Gracias. Un placer. Bye bye.